Contamos con el ingeniero Jorge Calzoni. Jorge Calzoni actualmente es rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, miembro del comité organizador de la CRE del año 2018, magíster en gestión de la educación superior y especialista en gestión de la educación superior, ingeniero civil e ingeniero en construcciones por la Universidad Tecnológica Nacional. Es catedrático de la cátedra Proyecto Final de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Avellaneda, profesor del seminario Organización, Dirección y Gerenciamiento del Sector Público de la carrera Maestría en Planificación y Gestión de la Ingeniería Urbana. Director de numerosos proyectos de obras civiles en el marco de las cátedras de Proyecto Integrador y Proyecto Final del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad Regional de Avellaneda, UTN. Cuenta con numerosas publicaciones de libros y artículos en revistas. Su tesis de maestría versa sobre la interacción universidad-medio socioproductivo después de la crisis de diciembre de 2001 en Argentina. Ha recibido la distinción Vecino Destacado de la Ciudad de Avellaneda por parte de la Secretaría de Cultura, Educación y Promoción de las Artes de la Municipalidad de Avellaneda por su aporte en la elaboración de la Matriz Energética Argentina en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y además ha recibido otros premios y menciones. Ha participado en innumerables eventos, misiones, congresos y conferencias tanto a nivel nacional, regional como internacional. Y ahora el licenciado Ricardo Nin va a mencionar otros temas de Jorge. Sí, vamos a mencionar también un poco la gestión de Jorge. Bueno, Jorge primero fue vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, fue presidente de la CUMAR, fue el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Además trabajó en la gestión provincial, en la provincia de Buenos Aires, y en la gestión municipal en la Municipalidad de Avellaneda, y también fue secretario académico de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda. En lo que respecta a lo que estamos llevando en este momento como misión esencial para nosotros, es lo siguiente: estamos trabajando fuertemente en el proyecto universitario de energía, se está trabajando con la carrera, estamos trabajando en un plan de capacitación y certificación para distintas instituciones de capacitación de las distintas provincias, y estamos proyectando en conjunto un plan de capacitación para una de las empresas más importantes de energía del país. Para cerrar esto, primero quiero agradecerle a Jorge por estar siempre a predisposición de colaborar, y quiero destacar dos cosas. Agradecer que siempre cuando solicitamos su presencia para algo, en alguna colaboración, está, y decir que es el rector fundador de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ahí estoy viendo algunas amigas como Patricia Domenech, que fueron de ese primer grupo que comenzó a trabajar, y en un año y algo pusieron en funcionamiento esa universidad con el liderazgo de Jorge, que hoy es una de las universidades destacadas del país, ¿no? Está presente en todos los temas. Y bueno, leyendo su currículum, su gestión, todo lo que ha hecho, debemos decir algo importante, que es lo más importante, que Jorge Calzoni siempre es Jorge Calzoni. Siempre es la misma persona, el gran tipo, el hombre que con humildad trata de resolver cosas, y para nosotros es un honor poder contar con su amistad. Ser amigo de este hombre es un gran orgullo, particularmente para mí y para todos. Así que bienvenido Jorge, y vemos que hay gente, te está escuchando gente de la Confederación de Profesionales de la Argentina, gente de Obras Públicas de Nación, y compañeros
estoy viendo a compañeros de APSE y otros compañeros que, bueno, después vamos a ir destacando su presencia. Ya se van a ir. Jorge, estamos a disposición y agradecidos por este gesto. No, al contrario, buenas tardes a todas, a todos. Veo muchas y muchos amigos, algunos que no nos vemos por esta cuestión de la pandemia, así que por lo menos los Zoom nos permiten que sea vernos a la distancia, así que de verdad, tanto Rubén como Ricardo, los muchachos de la Fundación Excelencia, bueno, yo me siento parte de ese grupo de alguna manera, a los compañeros y compañeras de APSE también, la verdad es que es un gusto poder charlar con ustedes. Y cuando me llamó Ricardo me planteó qué tema venía trabajando y estoy metido en una cuestión que me pareció interesante para... Yo no toqué nada, no sé qué pasó ahí, pero ahí está. Estamos pensando en virtud de la pandemia. Yo escuché algunas de las charlas que ustedes dieron en la Fundación vinculado a la pandemia y básicamente empezamos a pensar qué era lo que había pasado, por qué no nos suceden estas cosas, por qué tantos problemas que teníamos en la prepandemia pensamos que se van a agudizar. Yo voy a dar algunos datos, tengo muchos papeles, voy a ver cuáles utilizo en esta ocasión. Hay muchos profesionales, con lo cual me puedo dar el gusto de tirar algunas cifras más. Pero básicamente el problema principal que tiene nuestra región es básicamente la desigualdad. Creo que el gran problema que tenemos es la desigualdad. Y cada una de las variables que uno va analizando agudizan esta situación, ¿no? El 50% de los chicos argentinos hoy es pobre. Este es un dato objetivo, medido por distintas variables y distintas instituciones, y es muy probable que esto no se resuelva en el corto plazo, ¿no? Anoche tuvimos una muy buena noticia, que fue el acuerdo por una deuda externa tremenda que heredó el actual gobierno, y en realidad la mejor explicación se la escuché a Álvarez Agis. Dijo, bueno, antes teníamos una mochila de 100 kilos que cargábamos al hombro, y ahora tenemos una de 54,8, pero la empezamos a cargar en el 2025. Me pareció muy gráfico su explicación, pero tenemos una mochila, digamos, tenemos un problema a resolver, no es que se resolvió todo el problema de la deuda, y claramente tenemos muchas dificultades. Entonces, debido a las actividades que uno tiene, las cosas... Perdón, se escucha muy mal. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? De acá estábamos escuchando bien. Ah, bueno. Cualquier cosa me avisan. Yo creo que por ahora estoy bien. Sí, sí, te escuchamos Entonces, bien por acá. Bien. Entonces les decía, vimos varias variables con problemas. Algunos tienen un correlato económico, otros tienen un correlato social, otros desde el punto de vista ambiental, y otros desde el punto de vista urbano. Cuando uno ve el mapa, todos tenemos en la cabeza el mapa de la Argentina, ¿no? Y cuando uno ve el mapa de la República Argentina, prácticamente la gran parte de la población está concentrada en una L que va de Córdoba a Rosario, Rosario, Buenos Aires, La Plata. Ahí está concentrado la mayor parte de nuestra población. Bueno, de hecho, somos 44 millones y solamente en la región del AMBA hay 17 millones. O sea, claramente, ¿dónde está el principal problema de la pandemia? En el AMBA, básicamente. Después hubo algunas otras situaciones muy particulares, pero básicamente el problema lo tenemos acá. Y fíjense que uno de los inconvenientes que vemos lo vemos en el transporte público. Hubo que restringir el transporte público básicamente porque es una fuente de contagio. Bueno, en el día de hoy, ayer, el tren Sarmiento, ¿no? con las dificultades que significa los contagios en lugares muy cerrados. Ahora, si uno analiza eso, los países
que tienen mayor concentración urbana. Argentina está entre esos países. Y a su vez, está estudiado que hay alrededor de 20 megalópolis en el mundo que superan, que tienen una cantidad de habitantes superior a los 10 millones de habitantes, que tienen problemáticas semejantes en algunos sentidos, y dentro de esas 20 megalópolis está el área, el AMBA, ¿no? No es solamente la ciudad de Buenos Aires, es Buenos Aires con todo el conurbano y esa extensión. Si uno ve en el conurbano, vemos que el segundo cordón ya con el tercero casi no tienen diferencia y se empieza a sumar un cuarto cordón que viene cercando, digamos, los espacios vacíos que uno podía ver desde el aire. Si uno analiza que todo este fenómeno de la urbanización se dio en los últimos años, en muy pocos años, uno puede analizar que a mitad del siglo XX el 80% de la población mundial era rural y el 20% era urbana, y todas las proyecciones dan que para el 2050 el 80% de la población mundial va a ser urbana y el 20% rural. Claramente el mundo parece poco sostenible en el tiempo, ¿no? Hay voces de alertas que no son solamente los ecologistas, sino el Papa Francisco con el Laudato Si, y una cantidad de estudios de distinto tenor auguran situaciones muy complejas. El 40% de la población argentina está radicada en 6 ciudades. O sea, este es un problemón. Y si uno toma las ciudades, digamos, prácticamente la gran mayoría de las ciudades, hay 7 ciudades argentinas donde está concentrada prácticamente toda la población urbana. Después hay pequeños poblados, pero la verdad es que ahí tenemos un enorme problema. Pero ese no es solamente el problema. El 70% del flujo de bienes y servicios se da en 5 ciudades. Y esto tiene que ver cómo la Argentina se fue configurando. Es decir, una Argentina unitaria con el puerto y con las líneas de trenes que desembocaban en el puerto, y claramente con una concentración de tierras y de riqueza muy compleja. La otra vez tuvimos un debate con algunas compañeras y compañeros y algunas organizaciones sociales plantean el tema, Grabois planteó el tema de la reforma agraria y le salieron todos encima pensando que se venía el comunismo y no sé cuántas cosas más dijeron, pero en realidad él decía algo que es muy cierto. La primera reforma agraria la hizo Roca con la conquista del desierto, sacándole la tierra a los pobladores originarios y distribuyéndola en los terratenientes de la época. O sea, hubo 6 reformas agrarias en Argentina en ese concepto de distribución de tierras. Algunas tuvieron que ver con las inmigraciones y otras tuvieron que ver con este tipo de situaciones. La Argentina llegaba hasta el río Limay en algún momento del siglo pasado, del siglo XIX. Entonces ahí aparece una primera dificultad, que no es solamente una dificultad de ingenieros o arquitectos o urbanistas, creo que nos excede a todos nosotros, y tiene que ver con esta concentración de la riqueza. Y voy a dar un dato que tomé de una publicación de Santa Fe, no la inventé yo, la otra vez con Lamberto también lo discutíamos porque él es de Santa Fe, pero salió un estudio, habrá que chequearlo, se puso de moda en Santa Fe la discusión por el caso Vicentín, pero el 60% de las tierras de Santa Fe están en manos del 0,06% de su población. Esto es un dato tremendo. O sea, eso es concentración de la riqueza. El CETEP hizo un estudio que dice que el 1% de los productores tiene el 36% de la tierra, de las cuales son las más fértiles. No es que tienen cualquier tierra. En cambio, el 51% de todas las familias agricultoras tienen el 2% de la tierra. O sea, claramente tenemos acá una dificultad enorme. Yo recordaba el otro día a Alvin Toffler, que escribió mucho sobre todo los temas de las nuevas eras de la información, bueno, en varios libros, y él planteaba en algún momento lo de las ciudades obsoletas al minimizarse el contacto personal, casi como una anticipación a lo que pasa en la pandemia.
Pero claramente este tema nos muestra que también desde el punto de vista productivo tenemos un problema. Tenemos claramente un problema. Noam Chomsky da un dato que es tremendo. En los años 70, porque acá lo que está en juego también es el capitalismo, ¿no? En los años 70 el 90% del capital era productivo y solo el 10% era un capital financiero. En los 90 era al revés. El 90% del capital era financiero y el 10% capital productivo. Entonces, hoy es mucho más rentable tener el capital jugado en fondos de inversión y no en producir bienes o servicios. Y este es un problema también, porque el empleo claramente está vinculado a esto. Así que básicamente ahí hay un problema, y yo quiero hacer en esto un análisis político también que me parece que puede ser interesante. Nosotros vivimos durante el siglo XX, los que somos del siglo anterior, vivimos una guerra fría que eran dos potencias que disputaban, digamos, desde lo ideológico y lo político y lo económico, se disputaban el mundo, que estaba dividido en dos. Después aparecieron terceras voces, pero esas terceras voces eran menores en el escenario internacional. Ese mundo que pareció que se derrumbaba, yo siempre digo que el muro de Berlín se derrumba, pero también con ello fisura los cimientos del capitalismo, porque el capitalismo que se sintió triunfador deja de lado ese capitalismo que hoy se extraña, digamos, que es un capitalismo productivo, y pasa a ser un capitalismo absolutamente financiero, que arranca no en ese momento, arranca previamente con situaciones del petróleo, pero que claramente ahí se agudiza. Argentina vive un proceso de esto junto con Brasil, porque todos pensaban que era lo que venía, ¿no? ¿Se acuerdan el fin de la historia, bueno, y tantas cosas que se decían? Pero claramente lo que sucedió es que el capitalismo para mí se empezó también a derrumbar, creyéndose vencedor de eso. García Linera plantea en varias de sus charlas que el mundo está en una transición que nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar, ni dónde estamos. Claramente esto no está muy claro, pero lo que sí es eso que hoy llamamos neoliberalismo, claramente tuvo muchas dificultades, ¿no? Y tiene crisis persistentes, con lo cual claramente esto se denota en las ciudades. Entonces, ese es un problema desde el punto de vista político que nos atraviesa en esta discusión. Por eso digo que no es solamente una discusión técnica. Si yo voy a la discusión técnica de los problemas que tienen las ciudades, no es solamente el hábitat. Fíjense que la pandemia nos dice, bueno, tiene que haber aislamiento social, y tenemos un hacinamiento tremendo. Está estudiado aproximadamente, ahí en esto tenemos diferencia, arquitectos e ingenieros tenemos diferencia, pero hay aproximadamente algún acuerdo que hay un déficit en la Argentina de alrededor de 4 millones de viviendas. Si lo dividimos por 4 y analizamos el porcentaje de población, estamos en un 25% de la población con problemas de vivienda. Y esto implica vivienda nueva e implica modificación y arreglos de viviendas existentes. Pero aparte de eso tenemos otras dificultades. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una cantidad de viviendas vacías enorme. Bueno, esta es una discusión que también se está teniendo en distintos foros con respecto a, bueno, se discutió hace muy poquito la ley de alquileres, ¿no? El tema de las viviendas vacías. Y cómo hacer o cómo penalizar ese tema de las viviendas vacías pensando que hay mucha gente que no tiene vivienda. O cómo lograr esa cuestión. Entonces, el hábitat es un problema, claramente es un problema, que creo, y esto es personal, no se resuelve con un ministerio, se resuelve con políticas públicas, y con políticas públicas sustentables, porque cualquier análisis que uno haga de resolver el tema de viviendas no lleva menos de 12 años, si uno aplicara presupuestos sostenibles en el tiempo todos los años. O sea que por lo menos atravesaría 3 periodos presidenciales. No es un problema que resuelva un solo gobierno.
El otro tema son los servicios sanitarios. Uno cuando empieza con esto de la pandemia, empezamos a ver los problemas en otras pandemias. Bueno, la pandemia que más se recuerda en Argentina es el tema de la pandemia del cólera, ¿no? Que nace en realidad en Londres, pero que es del siglo XIX, y en realidad en aquel momento se discutía cuál era el origen de esa pandemia, pero se determinó que era un problema de saneamiento, era un problema de cloaca. Se resolvió ¿cómo? Generando servicios de cloaca y servicios de agua potable. Eso tiene que ver con que cambió la lógica, y esto fue en Argentina en 1867, 1895, cólera, viruela, una cantidad de enfermedades que hicieron migraciones internas dentro de la propia ciudad y dentro del país, y que hicieron la creación, entre otras cosas, de obras sanitarias nacional y los primeros proyectos de obras de saneamiento en la Argentina. No me voy a meter en esto, es un tema que me gusta, pero claramente ahí apareció, a partir de un problema, de una enfermedad, una solución que era básicamente de la ingeniería y de la infraestructura. Ahora, nosotros tenemos lugares todavía que no llega el agua potable. Tenemos lugares que no llega la cloaca. Entonces le pedimos a la población que hay que lavarse las manos, y resulta que hay lugares que tienen que ir a buscar un balde a 2 cuadras agua potable. Entonces claramente ahí tenemos una dificultad que requiere de un análisis de planeamiento y de estrategia a nivel nacional, provincial y municipal muy fuerte para resolver esos problemas. No es el problema de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una cobertura casi del 100%, salvo algún problema puntual, pero sí sigue siéndolo, y muy fuertemente en la gran mayoría de las provincias argentinas. El otro problema, hay muchos, pero yo me voy a puntear algunos, es el de residuos sólidos urbanos. Tenemos que resolverlo esto urgentemente. Claramente el CIANSE no va más, y no hay una salida al tema de los residuos. Y todos decimos que es muy lindo reciclar, pero la realidad es que no hay todavía demasiadas cuestiones que estén resueltas. Hay algunas plantas, hay algunas posibilidades, pero hay que poner, lo que también queda claro es que no lo puede resolver una jurisdicción sola, que el problema de los residuos es un problema del AMBA, ¿no? Y esto nos obliga también a una cuestión política de cómo atravesar estos problemas, ¿no? Por suerte vemos que hoy hay una coordinación de trabajos entre ambos gobiernos, pero claramente esto requiere que no quede acá en la pandemia, sino que continúe a partir de determinadas políticas públicas. El otro tema es el consumo eléctrico. Yo le voy a hablar, ustedes saben más que yo del tema del consumo eléctrico, pero ahí aparece un problema. Acá nosotros en Avellaneda hemos tenido cortes de Edesur más de una semana. Hemos tenido muchísimas dificultades. Yo le voy a hacer mención el último análisis que hicimos del observatorio nuestro de políticas públicas, y algunos datos que son escalofriantes. Yo lo escuchaba a Carlito Minucci dar estos datos, y la verdad que son tremendos. Este informe es reciente, salió hace unos días, pero por ejemplo, las inversiones de Edesur cayeron en el 2020 52%, cuando en el año 2019 ganaron 12.600 millones de pesos, es decir, un 168% más de lo que habían ganado en el 2018. Y casi el doble de lo que ganó Edenor. O sea, estos datos son contundentes. Ahí había objetivos de calidad del servicio. Bueno, no se cumplió ninguno. Se hace por semestre. Ustedes saben muy bien que hay 2 variables, que son el SAIFI y el SAIDI. Bueno, ninguna de las 2 variables se cumplieron en los semestres. Creo que Edesur no cumplió ninguno, y Edenor de los 5 semestres, en 3 no cumplió. Digo, en la revisión tarifaria no solamente ganaron, Edesur ganó, por analizar el 35,6% con respecto al patrimonio. Ya en el 2018 había ganado el 15,3%, pero si bien las sanciones son casi el 4% de lo que es el patrimonio, aumentó el patrimonio, sin embargo no hubo absoluta inversión en obras. Y esto lo estamos notando. Ahí Carlos Rey, un amigo que tenemos en común de CONEA, me manda los informes de estudio del consumo eléctrico, y uno ve en el último mes que ha mejorado, pero la verdad que abril,
mayo y junio cayeron estrepitosamente el consumo y así todos tuvimos cortes. Y ahora aumentó casi un 14, entre un 14 y un 17% el consumo residencial y vienen aumentando las pymes, se nota que hay alguna pequeña reactivación industrial en esos análisis que hace del MEM. Pero bueno, esto básicamente, el incremento entre diciembre del 2015 y 2019 fue de 1.925% en las tarifas. Es decir, que claramente ahí hubo una matriz de análisis con respecto a los servicios. Es sin lugar a duda los servicios un tema que también hay que trabajarlo con mucha, y me quedo en el eléctrico sin extenderme porque creo que ustedes conocen mucho más que yo. El otro tema es el transporte. Claramente tenemos que pensar el tema del transporte. Hoy, cuando a veces me toca salir a la calle, y cuando salgo, la verdad, primero que vuelvo con mucha atención, la verdad que uno salir en este tiempo sale con mucha atención, pero la verdad, el hecho de que no se pueda viajar en transporte público hace que existan más autos en la calle. En algunas horas son tremendas, pero claramente no estamos preparados para eso. El transporte pasa a ser una variable de análisis integral también. Yo siempre doy un ejemplo. Yo vivo en Avellaneda. Cuando uno cruza de Avellaneda a Lanús, hay una avenida que la divide, hay varias, pero una que la divide, que es Camino General Belgrano. Uno va por Avellaneda, cuando llega a Lanús, se da cuenta porque tiene que doblar, pasa a ser contramano. Es increíble, pero esto viene hace muchos años, no de ahora. O sea, claramente no podemos tener políticas comunes con respecto a algo tan simple como la continuidad de una calle. El otro, y hay dos temas más que quiero tocar en este sentido, no lo quiero hacer muy largo, así podemos charlar. Uno es el empleo. El empleo es un tema que a mí me parece que tiene que ver con los flujos migratorios. Básicamente, hubo mucho flujo migratorio, sobre todo del interior, hacia las áreas, los conurbanos, no solamente el conurbano de Buenos Aires, el de Rosario, el de Córdoba, los distintos conurbanos que se fueron creciendo, Mendoza, Tucumán, y básicamente tiene que ver con una cuestión de empleo. No se puede pensar una salida integral si nos quedamos en que no hay empleo. Hay un análisis que hizo el CEPA es un centro interesante del amigo Hernán Lecher y Julita Estrada, que son docentes nuestros, y ellos hacían un análisis de cómo cambió la dinámica, que también salió hace unos días, cómo cambió la dinámica laboral y empresarial en estos últimos 4 años y medio. Lo llaman casos. Durante el gobierno del 2015 al 2019, si uno analiza la caída comparativa de empresas tomando en cuenta el aporte de los trabajadores, es decir, toma solamente el trabajo formal, no está tomando el trabajo informal. Si tomamos el trabajo informal, probablemente esto se tenga que multiplicar por 3. Pero si tomamos solamente el trabajo formal, aportes de trabajadores, y uno hace la comparativa con datos oficiales, hubo 24.505 casos de empresas caídas. Las empresas caídas son empresas que no están funcionando. Y en el periodo de pandemia hay una paralización de alrededor de 18.546 casos. ¿No? Se llama casos porque no es que están caídas absolutamente. Pero hay un dato que a mí me pareció tremendo, es decir, nosotros teníamos de esos 24.000 casos en 4 años, se dieron sobre un total de 568.737 empresas. Es decir, hay una caída, o sea, supuestamente quienes iban a resolver el tema del empleo y de la producción, lo agudizaron de una manera terrible. Mucho tiene que ver con lo que venía diciendo, mucho tiene que ver con las políticas económicas. Y los trabajadores registrados se cayeron en 230.264 casos. Si uno toma aparte la caída del salario real, es del 19,5%. Es decir, que se demostró que si cae el salario, no solamente no se mejora el empleo, sino que cae también el empleo. Esto ya se había demostrado en los 90. O sea que las políticas neoliberales claramente afectan no solamente la producción, afectan
a los trabajadores, a los empleados, a los profesionales, a los técnicos. ¿Quién se beneficia con esto? Y claramente el sector financiero, y muy pocos sectores, y los sectores básicamente oligopólicos y monopólicos. La discusión siempre con los liberales es, yo estoy de acuerdo con el libre juego de la oferta y la demanda siempre y cuando los actores estén en igualdad de condiciones. Ahora, eso no puede ser posible si hay oligopolios o si hay monopolios. Y es lo que pasa en Argentina. Y pasa, por ejemplo, en el tema de alimentación, y pasa en el tema de energía. Entonces ahí es donde hay que discutir quién debería ser quien gestione esos esquemas. Y el otro tema que a mí me parece que es fundamental y que lo estamos viendo, sobre todo en nuestras zonas, es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Acá hay una vieja discusión, cómo se resuelve esta historia. Hay varios estudios. Yo cuando me puse a estudiar este tema, la verdad que me sorprendí. Hay muchos estudios, sobre todo de economistas y ortodoxos, y diría que ultraliberales, pero han hecho algunos análisis que a mí me sorprendieron. Por ejemplo, y esto viene ya desde fines de la década del 60, pero si uno analiza, por ejemplo, las pérdidas en salud y vidas humanas por hecho de violencia, representan aproximadamente el 2% de todo el PBI de América Latina, en realidad de Latinoamérica. O sea, claramente uno de los problemas principales que tenemos en la región es el hecho de la violencia. Y hay distintos tipos de violencia, ¿no? No voy a entrar en la discusión, pero hay distintos tipos de violencia. Entonces, claramente, hay varios análisis. Alguno de los autores que estudió esto, este es un estudio de 1999, dice que la transferencia de recursos entre víctimas y victimarios es aproximadamente del 2,1% del PBI. ¿Y saben qué representa esto? Todo el gasto en educación primaria de Latinoamérica. O sea, fíjense cuál es el monto, para que doy todas estas cifras para que nos demos una idea y podamos comparar. O sea, que no se resuelve esto poniendo más policía, poniendo más revólveres o ese tipo de cosas. Se resuelve con políticas públicas. Tampoco se resuelve diciendo, vamos a esperar a resolver la pobreza, porque la gente mientras tanto la van matando. Y van habiendo casos, todo el día vemos casos de problemas de inseguridad. Creo que todos lo hemos vivido, lo sufrimos. Con lo cual, claramente ahí hay una enorme dificultad. Por lo tanto, toda esta cuestión de diagnóstico, yo creo que en realidad hay que profundizar estos estudios. Nosotros estamos trabajando con nuestra gente de investigación, con algunas cooperativas, se están sumando algunos amigos que nos escuchan en estas charlas y nos vienen a plantear este tipo de situaciones, y la verdad que lo que vemos es que hay que pensar integralmente a la Argentina. O sea, no se puede pensarlo desde un solo municipio, no se puede pensarlo de una sola provincia, hay que pensarlo integralmente. Y el AMBA exige respuestas integrales y regionales. Y también exige tener prioridades, claramente. Una de las cuestiones que nosotros nos proponemos, es decir, y lo que hemos analizado, hay muchísimas construcciones en el interior del país, hay un montón de propuestas, hay intendentes de algunos lugares del interior, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, de distintos lugares que plantean algunas condiciones para que vaya gente a invertir, pero nosotros creemos que el tema no se resuelve, no se resuelve, por ejemplo, el tema de la vivienda haciendo solamente vivienda. La verdad que no se resuelve, podemos hacer muchísima vivienda y no lo vamos a resolver. Yo siempre digo, yo soy ingeniero civil, pero digo, puedo hacer una escuela, y si hago la escuela no resuelvo el problema de la educación en ese lugar. Lo que tengo que generar es una comunidad educativa en ese lugar, donde el edificio es una parte de esa solución. Pero tiene que ver con los docentes, con los no docentes, con la propia comunidad, con los chicos. O sea, tiene que ver con algo más. Si yo hago la escuela desde mi mirada de ingeniero, probablemente me equivoque. Si la construyo en comunidad, probablemente sea una solución mucho más factible. Si yo pienso en evitar las migraciones hacia los conurbanos, diciendo, bueno,
quédense en sus propios lugares y no tienen empleo, no tienen posibilidad de producir, ¿quién se va a quedar? Van a venir, por lo menos se van a quedar con algunos restos de comida en la zona donde se generan comida. Es así. Entonces pensábamos algunos ejemplos, algunos lugares que fueron sectores productivos, que dejaron de producir, y pensar situaciones más sustentables, ¿no? Y en esto entra todo, entra lo ambiental, entra lo productivo, entra lo habitacional, entra la logística, entra el transporte, entra el empleo y entra la capacitación y la educación, que nos parece, por lo menos yo creo que es clave. Entonces nosotros estamos pensando en algunos proyectos de este tipo y hacer alguna experiencia piloto en algún lugar. Por ejemplo, pensando en capacitar asistentes comunitarios que puedan trabajar sobre esos sectores que quieran hacer una nueva vida. Pero no ofrecer una vivienda en el medio de la nada a ver que haga lo que pueda, sino ofreciéndole distintas alternativas que puedan interactuar y que sean productivas, y donde puedan tener servicios disponibles, donde puedan generar ellos, puedan también construir sus propias viviendas, donde exista un esfuerzo conjunto, porque el esfuerzo no puede ser solo del Estado, ni puede ser solo privado. Yo creo que tiene que haber una conjunción de esfuerzo público-privado y de la propia comunidad para poder encontrar respuestas. No hay una receta de esto. Hay que construirla, y yo creo que esa es la propuesta que tenemos que proponer nosotros, por lo menos desde el lugar donde estamos. Proponer una salida a este tipo de situaciones. No se resuelve esto haciendo, por ahí veía al pasar alguna pregunta, ¿por qué hay tantas viviendas desocupadas? Y yo creo que porque no, tiene que haber políticas regulatorias que generen la ocupación de las viviendas, básicamente. Nosotros tenemos un nuevo plan urbano ambiental en la ciudad de Buenos Aires, por ahí lo veo a Silvio Brezán, que puede hablar mucho mejor que yo de esto, pero claramente no está pensado desde el punto de vista de la comunidad, sino en muchos casos está pensado desde el punto de vista inmobiliario. Y pasa en todas las grandes ciudades, digamos, porque el costo de la tierra cada vez es mayor, entonces hay que regular el uso de la tierra y hay que ver cómo se compele esto, ¿no? Porque lo que va a pasar es lo que empieza a hacer, a empujar a las poblaciones más vulnerables que no pueden acceder a vivienda y las empuja a los conurbanos. Y bueno, y aparecen ahí una cantidad de situaciones sociales que son muy complejas. Y tampoco alcanza para... Entonces, poder pensar desde el punto de vista productivo, producciones sustentables, vinculadas a la educación, vinculadas a la salud. Claramente lo que estamos viendo es que los sistemas de salud no van a ser como eran. Yo no me imagino grandes hospitales en el futuro, me imagino la enfermería y la salud más vinculada a lo domiciliario, claramente. En enfermería, esto lo vengo hablando hace rato, o sea, se está pensando un enfermero más domiciliario que el enfermero de los grandes hospitales, porque si se contamina por contagio una zona, se anula todo el hospital. Uno de los grandes problemas que tenemos con las camas y demás son los contagios en el servicio de salud, tanto médicos como enfermeros como administrativos. O sea que claramente habrá que repensar cómo van a ser los edificios de todo el sistema de salud, cómo va a ser ese sistema de salud. ¿Cómo van a ser claramente nuestras universidades, las aulas, las escuelas? No van a poder tener más 60 pibes en un aula de 40. Vamos a tener que pensar otro tipo de situaciones. Claramente habrá que pensar un sistema bimodal. Los que nos tuvimos que acostumbrar al tema virtual sabemos que no estamos haciendo posiblemente educación a distancia, estamos haciendo lo que podemos en todo caso. Pero claramente habrá que pensar una interacción distinta. Y claramente la educación básica también va a cambiar. Nosotros estamos pensando ahí algunas ideas. Yo tengo en la cabeza, quiero contar esto, tengo 5 minutos más, Ricardo. Quiero contar esto que me parece... Sí, tranquilo, Jorge, adelante. Por ahí está María Luz, me parece, que me va a ayudar. Yo creo en las escuelas innovadoras, creo que la enseñanza primaria, que es el gran problema, y la secundaria, tienen que salir de su postura enciclopedista, que fue muy buena en un momento, pero que tiene que dar paso a otra cosa. La primera pregunta es ¿para qué educamos? Y yo creo que educamos para la vida, ¿no? Sobre todo a los chicos, ¿no? Tanto en edad de preescolar como sobre todo en la primaria y en la secundaria particularmente, educamos para la vida, y educamos para el trabajo y educamos para ingresar a la universidad. Y hoy estamos, y enseñamos por segmentos.
¿no? Enseñamos por segmento. Entonces yo voy a contar una situación que he contado algunas veces, pero nosotros tenemos una escuela técnica en una zona muy vulnerable que se hizo famosa con el COVID, que es Villa Azul. Vieron que a Villa Azul en algún momento lo habían aislado. Bueno, nosotros tenemos una escuela técnica y formamos maestros mayor de obras. Yo soy maestro mayor de obra y siempre tuve ganas de hacer algún proyectito de esto, así que me di el gusto. Y lo que planteamos ahí es una escuela por proyecto. El centro de la escuela es el taller, y alrededor del taller se teje todos los demás. Entonces yo no voy a dar geografía, y voy a dar un ejemplo, todos somos más o menos veteranos, así que me van a entender bien. Cuando yo estudiaba geografía, venía la profesora, sacaba un mapa, me enseñaba los ríos, y después venía el examen, decía, saca un mapa y escriba los ríos. Y ese era el examen. Yo tenía que repetir lo que había visto en el mapa, retener, estudiar lo mismo que me habían dicho y repetirlo. Probablemente a los 3, 4 años, si a mí no me gustaba la geografía, me olvidaba de todo lo que vi. Lo que nosotros estamos planteando como ejemplo, que la geografía sería mucho más interesante si uno hace una vivienda, un maestro mayor de obra tiene incumbencia para hacer una planta baja y 2 plantas, entonces podría poner esa vivienda en distintas zonas geográficas del país y analizar cómo el alimento de agua potable, y analizar cómo desaguan las cloacas, y analizar cómo va a ser el techo, si va a ser plano, si va a tener inclinación, cómo lo voy a calcular, por si hay viento, por si hay nieve, si tiene un sismo, cómo tengo que hacer esas fundaciones. Es decir, esa casa es la que me permite estudiar la geografía, no el mapa que está alejado de mi conocimiento. Y yo creo que los pibes cuando ven eso no se olviden más, porque aparte hoy está accesible la información. Lo que tenemos que hacer es formarlos para que piensen y para que puedan resolver problemas, y que puedan ir y analizar cómo son esas situaciones, y que no me repitan la normativa de lo que dice cuánto le tengo que poner para calcular el viento, sino que analicen, que lo vean, y que empiecen a ver cuáles son las mejores soluciones de acuerdo a qué lugar del país lo ponen. Y a partir de eso van a ver los ríos, y a partir de eso van a ver el clima, y a partir de eso van a ver cómo son las distintas situaciones que hacen a las geografías. Lo mismo pasa con la historia. Si yo veo la historia, analizando la fecha de la batalla, lo más probable es que uno no se acuerde, salvo que le guste la historia. A mí me gusta, me puedo acordar un poco más, pero no. Seguramente me voy a equivocar mucho. Ahora, si yo analizo a partir de la construcción, desde los pueblos originarios, lo que pasó en la colonia, y cómo fue creciendo el uso de la tierra, el urbanismo, cómo se fueron haciendo las técnicas constructivas, muy probablemente que la historia tenga que ver con ese tipo de construcciones, y que cuando vaya a una ciudad pueda poder entender por qué pasa lo que pasa, por qué son las construcciones del tipo que son, y pueda hacer un vínculo con esa historia. Que nos maravillamos cuando vamos a otros países, y a veces en la propia ciudad la tenemos y no nos damos cuenta. Cuando vemos la matemática, yo siempre digo, si al pibe le enseño el teorema de Pitágoras, lo más probable es que se lo olvide al año y no sepa para qué sirve. Ahora, si yo le digo que con el teorema de Pitágoras puede levantar una pared a 90 grados, probablemente no se olvide nunca. Y lo aplique, aunque no sepa, y los albañiles de hecho lo aplican sin saber que están aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos conocimiento socialmente sustentable. En realidad María Luz le dio un nombre mucho más inteligente que el que yo le di, pero que no recuerdo ahora. Pero bueno, es eso, es la pertinencia en el conocimiento, un conocimiento socialmente útil y que esté al servicio de la comunidad, porque en definitiva lo que tenemos que lograr es construir comunidad. Para eso nos formamos, cada uno de nosotros en la profesión que se forma, y lo último que digo, yo permanentemente vengo trabajando esta idea. Creo que el siglo XXI es el conocimiento multidisciplinario, ¿no? Las disciplinas tal como las conocimos caducan. Es difícil que uno pueda transcurrir tal como nosotros la analizábamos. De hecho, en escala menor, casi todos tuvimos que aprender a determinadas cosas de salud, cosas cotidianas que probablemente nunca las hacíamos. La pandemia, el encierro, la cuarentena nos obligó a aplicar o a conocer. Los chicos lo tienen más claro, van a Google y sacan cualquier cosa, y hay un instructivo y se cortan el pelo y hacen no sé, cualquier cosa.
pero claramente esa no es la salida. La salida es que nosotros tengamos que formar y educar en comunidad. Y la comunidad exige ciudadanía, es decir, el respeto por el otro, me parece en primer lugar, la mirada al otro como parte de esa comunidad, poder pensar una economía sustentable. La pandemia nos marcó con los datos que yo les daba, que había más del 40% de la economía es informal, lo que llamamos economía popular o economía social. El nombre, hoy analizaba un artículo que escribió una investigadora nuestra muy interesante con respecto a esto. Los sociólogos se pelean por los términos, nosotros los ingenieros, como somos más simples en eso, por ahí lo caracterizamos igual, pero básicamente esa economía va a tener un peso muy fuerte, me parece, en la salida de la pandemia, y vamos a tener que trabajar en ese sentido, muy articuladamente. Entonces, lo que llamamos nueva urbanidad, en realidad es algo que un problema que teníamos pre-pandemia. Ya lo teníamos, no es que nació ahora y nos dimos cuenta ahora. Ya lo teníamos, lo veníamos trabajando, lo veníamos elaborando. Claramente la pandemia lo expuso más. Y eso significa que claramente tenemos que dar alguna respuesta. Nosotros estamos ahí, hoy arrancamos una diplomatura de ecología integral con varias universidades que formamos parte de una red que tiene que ver con estos temas ambientales. Y hoy daba un dato Ricardo Villalba, que es un especialista en esto. Y por ejemplo, el dióxido de carbono medido en mayo era de 418 partes por millón. Es decir, más allá de todo lo que dijeron, que mejoró el ambiente, la verdad que los datos duros dicen que no mejoró. O sea, claramente tenemos un problema. Y él dio una cantidad de cifras impresionantes, pero de esas cifras lo que plantea es que si no paramos y no logramos un ambiente sustentable y una construcción sustentable, sostenible en el tiempo, claramente de esto no se sale. Y la sustentabilidad no pasa por poner, no sé, un molinete para tener energía eólica, porque también en eso hay que cuestionarlo y hay que discutirlo. Me parece que tenemos que tener una matriz energética bien diversificada, tenemos que tener construcciones con los materiales de acuerdo a cada lugar, tenemos que tener una mirada integral del país, no pensar con el ombligo del puerto para salir de esa lógica con la cual hemos construido desde el transporte hasta el desarrollo a lo largo y ancho del país. Así que yo me quedo acá para que podamos interactuar, no sé cómo es la dinámica, Héctor, Rubén o Ricardo, ustedes me dirán. Adelante. Voy a leer algunas preguntas que estuvieron haciendo a lo largo de la disertación. Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión de la enseñanza por competencias en las universidades? Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un diseño curricular en la UNDAP que es flexible, es por crédito. Es una de las pocas universidades en el país que tiene por crédito. Entonces, eso significa, en realidad no es ningún invento nuestro, lo copiamos de otros países. La cuestión es que el crédito pone el saber en el estudiante y las horas cátedras están en el docente. Y yo creo que el sujeto de acción del docente es el estudiante, no es el propio docente. Yo soy docente, lo digo desde la docencia. Así que claramente yo creo que tiene que ver con eso. Entonces, los títulos, mis sensaciones, que en el futuro nosotros tenemos que formar en distintos niveles. Y tenemos que salir de esta discusión cuánto duran las carreras y ese tipo de cuestiones. Porque no es lo mismo el chico que trabaja, la chica que trabaja, que el que no lo hace, el que lo puede hacer en más o menos tiempo. El nivel cognitivo de los pibes no es lo mismo. Yo no dije algo, pero en la escuela que estamos pensando no hay aulas. No está segundo primera, tercero segunda, cuarto primera. Lo que hay son grupos, hay aulas temáticas, donde lo que pasa son los pibes, y como son por proyectos, que es muy parecido a las competencias, esos pibes van atravesando, y es una experiencia fantástica. Yo creo que si eso funciona bien, va muy bien para la universidad también. Esos pibes van atravesando a partir de sus proyectos y tienen que adquirir conocimientos de matemática, física. Voy a contar un ejemplo maravilloso que vi en una escuela primaria de España. Yo me dediqué a estudiar algunos casos en distintos lugares. En Argentina hay casos también, en Santa Fe, en San Luis, hay casos de escuelas innovadoras. Pero en España, por ejemplo, en una escuela primaria, los docentes de matemática y física que trabajaban en la misma aula habían hecho una especie de supermercado de juguetes. Entonces había un chico que estaba con una balanza
había al lado uno con una calculadora que hacía las cuentas, y los pibes iban con un carrito y cargaban de juguete distintos alimentos. Entonces iban y los pensaban en la balanza. Cuando lo pesaban, veían el concepto de peso, de masa, de gravedad, y a su vez hacían las cuentas, en las primeras operaciones. Chicos, estoy hablando de chicos de primaria recién arrancando. O sea, se empezaban a preguntar distintas cosas, ¿por qué una cosa más pesada que la otra? O sea, nacía de los propios pibes, porque yo estoy convencido que cuando a uno le gusta algo y es curioso, y lo que tiene que hacer la educación es despertar la curiosidad, uno lo aprende. Si uno se aburre, y la escuela es aburrida, y vamos a escuchar cosas aburridas, y los pibes no aprenden nada, es lo que suele pasar. Y nos pasa esto todo el tiempo. Entonces, claramente las competencias en ingeniería, esto está muy avanzado, el CONFEDI, que es la Confederación de Decanos de Ingeniería, hace muchos años viene trabajando esto, y lo trabaja realmente muy bien. Ahí me llegó el último documento, y también hay una cantidad de aspectos muy interesantes a tener en cuenta. Es difícil a veces la discusión con otras disciplinas, muy difícil, debo decirlo. Pero claramente yo creo que es un camino. Y aparte hay otra cosa más, ahí está Hugo Yuri, que es el rector de la Universidad de Córdoba, que él está haciendo, da créditos, como no lo puede hacer en el grado, lo hace en extensión, da créditos en formación de oficios. Entonces, por ejemplo, él dice, hay un municipio en el interior de Córdoba donde necesitan acreditar a, no sé, un conductor de una máquina vial. Bueno, te capacita la propia universidad y te da el crédito para eso. Si vos querés seguir estudiando, podés sumando crédito y en algún momento podés tener una diplomatura, una tecnicatura. Si eso va en el grado, podrá ir en el grado, no es el mejor ejemplo el que elegí, pero podría ser algún ejemplo de grado. Nosotros la otra vez me llamaron de Cancillería, estaban buscando un especialista en cambio climático. Empezamos a mirar, no hay casi en el país, prácticamente no hay. Hay mucha gente que habla del tema, pero no hay especialistas formados en esto. Ahí nos empezamos a pensar que tendría que haber alguna cátedra vinculada a esta cuestión, porque hoy el cambio climático es un tema está muy discutido. Me mandó hace poquito también Carlitos Rey un documental de Moore, de Michael Moore, donde plantea el tema de las energías alternativas y, entre comillas, el curro de algunas de estas energías alternativas. No me voy a poner a hablar de esto, es larguísimo, pero es un tema muy interesante para verlo. Y él plantea, en ese documental, por ejemplo, se plantea, yo creo que lo anoté por algún lado, eso, plantea que realmente hay que revisar ese concepto, ¿no? Ahora bien, nosotros para eso tenemos que asumir que el rol de la universidad, de la escuela, de acá en adelante, no es un rol formal, burocrático, enciclopédico. Es un rol de poder enseñar para la vida, junto con la familia, porque aparte, convengamos, son 24 horas al día, el pibe como mucho está 4 horas en el aula. Y si sale del aula y después hace cualquier cosa, ¿de qué sirve todo el esfuerzo que los docentes, las docentes hacen allí? Tenemos que lograr una interacción con la familia. Nosotros nos dimos cuenta, y voy a dar un dato más, en la escuela de Villa Azul, uno de los grandes problemas que tenemos es la conectividad. Claramente hay que pensar que la conectividad pasa a ser un derecho. Esto hoy lo discutíamos con el ministro de Educación. Pero el 40% de los chicos de esa escuela pudieron tener más o menos buena conectividad. El 40% tuvieron una conectividad muy relativa, porque hay una sola máquina o celular en la casa, porque si lo usa uno no lo puede usar el otro, porque la señal se le iba. Y hay un 20% de esos chicos que directamente no tenían conectividad. Tuvimos que ir vía cuadernillo, otro tipo de cosas. O sea que claramente, fíjate todo lo que nos falta por superar cuando hablamos de infraestructura, logística, servicios, para poder llevar adelante eso. Ahora bien, ¿por qué nos pasó eso? Esos chicos, si hubiera continuado el programa Conectar Igualdad, probablemente hubieran tenido una netbook y no hubiéramos tenido muchas menos dificultades. Ahora, el programa Conectar Igualdad se dio de baja. ¿Y saben por qué se dio de baja? Yo lo discutí con Esteban Bullrich esto. Lo dio de baja porque decía que eran caras y que era mejor importarlas. Pero ¿saben por qué eran caras? Porque se fabricaban en Tierra del Fuego. Y esto generaba empleo, desarrollo propio, de software propio. Y finalmente, ¿qué pasó? Ni se importaron ni se fabricaron. Las fábricas cerraron, se dejó de importar y
lo más triste de todo esto, se encontraron alrededor de 180.000 máquinas que estaban arrumbadas en un galpón del Ministerio de Educación, que ahora habrá que ponerla en marcha de vuelta. Esto es un problema. La verdad, me contaba la otra vez un arquitecto, muchas de las obras que se paralizaron, hay un jardín de infantes en La Matanza, por ejemplo, que estaban al 80-85% de ejecución. Se paró la obra, por algún extraño motivo no se siguió más, el contrato se cayó, fue saqueado y hoy están en un 30%. O sea, volver a retomar no es que queda en el 85%. Cuando no hay política de Estado y no hay continuidad de estas cosas, se vuelve para atrás. Así que bueno, creo que me fui por las ramas, pero claramente que coincido con eso, estoy de acuerdo. Sí. Sí. Jorge, Néstor pregunta, ¿qué medidas se podrían aplicar para desmotivar el traslado de pobladores a los centros urbanos? ¿Nos faltan políticas activas en ese sentido? Sí, totalmente, lo que estamos proponiendo. Nuestra idea es que esto no puede ser un proyecto de un solo ministerio. Tienen que convivir distintos ministerios, distintos niveles del Estado, provinciales, municipales, nacional, y tiene que participar no solamente el sector público, sino también el sector privado. Tiene que haber inversiones y tiene que haber algunas condiciones tributarias que permitan que esto se pueda hacer, y a su vez tiene que haber, por supuesto, algún incentivo, si no, ¿por qué se van a quedar? ¿Qué es lo que nos pasa? A ver, probando lo que ya se hizo, ya sabemos que no funcionó. Digamos, se cumple, ¿no?, la paradoja, si seguís haciendo lo mismo de la misma manera, te va a seguir saliendo igual. Y claramente tenemos que pensar otras cosas. Por eso, mira, un ejemplo que nos daba un compañero de una cooperativa, Mario Barrios, que está trabajando con nosotros en este proyecto, él daba el ejemplo de Pintapoy, que está ahí, yo no sé si está en el límite de Corrientes y Misiones, por ahí anda. Bueno, es una fábrica vieja que producía, que hoy está arrumbada ahí, está tirada ahí. ¿Por qué no pensar darle una lógica productiva a ese espacio, que el espacio está, y poder construir una comunidad alrededor de eso, ¿no? Poder pensar algo que sea necesario para esa zona, donde estén involucradas las provincias, donde estén involucrados todos los sectores, y la propia comunidad, y que el acuerdo sea que exista educación ahí, y que los chicos se queden ahí, y que sean los que vayan reemplazando, y en el mientras tanto, que todos los que podamos abonemos a capacitar a la gente de allí, no solamente en materia de la educación formal, sino también en los temas productivos. Contar con las distintas organizaciones de la comunidad, desde los consejos profesionales, los gremios, los centros culturales, todo lo que esté ahí vinculado, porque toda la comunidad tiene que verse beneficiada por el impacto de un emprendimiento. Ahora, si el emprendimiento es solamente privado y va a decir 10 puestos de empleo y se terminó y se van, y posiblemente no nos sirva, y sacamos todo, salimos, hacemos bombo y platillo y después se cae, que ya nos pasó, digo, esto lo que tenemos que lograr es algo mucho más productivo, es como el ejemplo que yo daba de la escuela. Si vos haces la escuela, te fuiste, la dejaste ahí, lo más probable es que a 10 años que vuelva no ande las canillas, las puertas estén todas las cerraduras rotas. Y entonces, no. Ahora, si la comunidad, si los chicos la sienten propia, la van a cuidar más que ellos. Voy a tomar un nuevo ejemplo de Villa Azul. Cuando empezamos la escuela, la empezamos en la Isla Maciel. Te puedo asegurar que nos rompían todos los pibes. Los pibes no estaban escolarizados, no estaban acostumbrados. Nos rompían todo. Todos rompían, trabajaban. Hoy, si llegás a tocar una pared de la escuela, los pibes al revés, te matan a vos. Ellos las cuidan, ellos las pintan, las levantan, la hacen, está con su esfuerzo. Entonces, claramente es de ellos, se empoderaron de la escuela, no es de alguien ajeno. Lo que tenemos que lograr es eso, que la comunidad se empodere de ese espacio que sea productivo, educativo, socialmente sustentable, ambientalmente sostenible, todo eso. Jorge, Silvio pregunta, ¿por qué hay tantas viviendas desocupadas en la ciudad? ¿Y por qué la gente las tiene en esas condiciones, lo cual no es rentable y además les genera costos? Sí, esa es una pregunta que nos hacemos todos, porque la ciudad de Buenos Aires, lo mismo casi que Avellaneda, en los últimos 3 censos tiene una población estable. O sea, prácticamente
Hace 30 años que la población está estable. Hubo alguna migración de algunos sectores más acomodados a lo que son los country, los barrios cerrados, ¿no? Básicamente de algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Y a su vez, yo creo que hay un aspecto que es social, que tiene que ver con la formación de características distintas. Las familias ya no son como imaginábamos, ¿no? El papá, la mamá, los dos pibes. No, hay muchas familias ensambladas, mucha gente que vive sola. En esta pandemia también eso se expuso. Así que hay unos cuantos fenómenos. Hay un fenómeno social, hay un tema económico. Yo creo que el Estado puede avanzar ahí a partir de premiar a quienes alquilan y castigar, entre comillas, de alguna manera, a los que no alquilan, digamos. Me parece que esa es una forma. Hay que pensarlo de la mejor manera. Pero hay una cuestión de especulación también, y esto casi ideológico, ¿no? De especulación inmobiliaria muy fuerte, que tiene que ver con... Fíjate que se siguen construyendo, Avellaneda Centro. Nosotros voy a tomar el ejemplo de Avellaneda, que lo conozco más. En Avellaneda tenés dos fenómenos que a mí me preocupan mucho. Uno, una alta tasa de construcción en sectores muy concentrados del partido. Avellaneda Centro, alguna zona de Sarandí y alguna zona de Wilde. Prácticamente está concentrado ahí. Todos edificios en propiedad horizontal, una cantidad de pisos enorme, y en general pajareras, digamos, como lo llamamos nosotros. O sea, espacios para vender muy rápido en general. Salvo algunas construcciones, que yo creo que ya terminó esa fase, que tenían muchos servicios, muchos commodities, como se llaman hoy, ¿no? Entonces, también eso creo que es una etapa que está superada. ¿Qué es lo que viene? No lo sé. Pero claramente ahí se demuestra que no podemos dejar solo en manos del mercado el desarrollo de la ciudad, porque si no te pasa esto. Y después, ¿qué es lo que pasa? Tenés problemas de servicios cloacales, problemas de servicio de agua. Estoy hablando de Avellaneda, puedo hablar de Caballito, puedo hablar de cualquier lado, ¿eh? Y entonces se repite la misma matriz. O sea, claramente no hay un desarrollo y un análisis. El otro tema es la cuestión productiva. Avellaneda supo ser el primer Producto Bruto Industrial de la provincia de Buenos Aires, uno de los más altos del país, ¿no? La Avellaneda Industrial y todo eso. Hoy el primer empleador del distrito es el municipio. O sea, claramente algo no está funcionando bien. Y hay una migración de industria, de pymes, porque se le dan mejores condiciones en los parques industriales. Entonces hay parques industriales que se dice mucho de Almirante Brown, Lanús está pensando su propio parque industrial curtidor, que tiene que ver también con una industria muy contaminante, como es el de Septiembre, y que claramente requiere alguna salida bien integral. En fin, hay una cantidad de situaciones que hay que ver. Esto no quiere decir que las industrias tengan que hacer cualquier cosa. Ahí entre los análisis que hacemos, ahí tomamos cosas del amigo Zaccanini, que habla de todo lo que es la innovación tecnológica, hay otro compañero que está hablando de la industria 4.0, hay una cantidad de análisis que se van haciendo de cómo debería ser el desarrollo productivo en el futuro. Yo no creo que el futuro sea el teletrabajo total, y tampoco creo que va a ser la misma presencialidad que teníamos. Yo creo que va a depender de los sectores, dependerá de determinadas situaciones, de los lugares, de las condiciones, de los contextos, depende de muchas situaciones. Y tenemos un problema en la Argentina, que lo quiero decir con todas las letras. Nosotros legislamos para todo igual, y la verdad que requiere un análisis sector por sector. Yo lo escuché al presidente hace un tiempo, dijo algo que a mí me quedó picando, que era, tenemos que pensar la cuestión de desarrollo sector por sector. O sea, no lo podemos pensar, porque si uno lo piensa para la industria del calzado, probablemente no le sirva a la industria automotriz. Y no sé, o la industria nuclear no tiene nada que ver con la industria metalúrgica. Y en algunas cosas sí. Y cuando hacemos una legislación, la hacemos para todos. Entonces, claramente tenemos que pensar políticas, y esto también me lleva a pensar, yo sé que me meto en un quilombo, pero que hay que repensar los sistemas de representación. Claramente, hay que repensar los sistemas de representación política, donde todos los sectores se vean representados y donde podamos tener una discusión profunda y a fondo
con respecto a cómo crecer en los distintos sectores. Yo creo que, y en esto me defino de la siguiente manera, y perdón por la autorreferencia, pero yo creo que la gran diferencia entre el neoliberalismo y un gobierno que debe ser nacional y popular, o el nombre que ustedes le quieran dar, es que el neoliberalismo tiene un proyecto de país para una cantidad de una ciudadanía escasa. Entonces, naturalmente excluye. Es una economía que excluye y es una cuestión social que excluye y hay una cuestión productiva que excluye. Esa cuestión marxista lejana de la explotación del hombre por el hombre quedó lejos, quedó viejo. Los que hablan de comunismo se quedaron en el tiempo. Eso no existe más porque ni siquiera hay una explotación del hombre por el hombre. Están directamente excluidos. Hay un enorme porcentaje de la población mundial que está excluida. Y como está excluida, claramente no tiene valor de la vida. Y como no tiene valor de la vida de ellos, ¿por qué tendrá el valor de la vida de los otros? Con lo cual ahí aparecen una cantidad de fenómenos que se cruzan. Con lo cual yo creo que hay que tener un proyecto político que los incluya a todos, incluso a los que no nos gustan, incluso a los que excluyen, incluso a aquellos que no acuerdan absolutamente nada con lo que yo estoy diciendo. Pero yo creo que hay que tener un proyecto político que los incluya a todos. Y eso me parece que lo tenemos que construir en la Argentina y en el mundo. Cuando lo citamos al Papa en el Laudato Si, nos parece que es una autoridad interesante desde el punto de vista religioso, que sale de la disputa política, para plantear un esquema distinto, de juntarse, por ejemplo, con las distintas religiones y salir de ese disparate de matanza como hay en el mundo por temas religiosos, de violencia política, etcétera, etcétera. ¿No? Me parece que hay, el tema de la violencia pasa a ser un tema muy, muy complejo. La mayor cantidad de muertes en nuestra región se da por violencia, por accidentes de tránsito, y bueno, y ahí hay que hacer algo. Yo creo que son evitables, la gran mayoría son evitables, no son por salud, no es la primera causa. Entonces claramente tenemos un problema. Jorge, continuando con la urbanización, Emilio pregunta, ¿por qué no se avanza en la urbanización de los barrios populares? Y con esto vamos terminando porque muchas de las preguntas Jorge ya las fue respondiendo en forma general. Ahí hay una discusión, qué significa urbanizar las villas o los barrios populares. Yo creo que hay que analizar caso por caso. Argentina tiene 4.500 barrios populares, de los llamados barrios populares, y hay distintos análisis. No es lo mismo la Villa 31 que la Cava, no sé, o Villa Azul o Villa Itatí. Son características muy, muy distintas. No hay una solución, una receta para cada una de ellas. Y yo creo que hay que construirlas con las propias comunidades. Y cada vez me doy cuenta de eso. Yo voy a contar un ejemplo que me pasó. Yo era muy joven, recién recibido, y nos pusimos a hacer unas viviendas en un barrio popular, y yo tomé la decisión que me parecía como ingeniero recién egresado que era la mejor. Hice un techo de chapa, ¿no? Porque era liviano, era más fácil, más rápido. Los tipos casi me matan. Menos mal que eran 7 viviendas nada más. Ahí aprendí. Nosotros lo hicimos pensando que la teníamos re clara, y la verdad que a la gente no le gustó nada eso. Y voy a contar un ejemplo más, que todavía es más patético. Cuando estaba en Acumar, había una gente que había vivido muchos años a la vera del riachuelo, al costadito del Puente Bosch. Creo que el Puente Bosch casi todos lo conocen, ahí cuando se cruza del lado de Barracas a Avellaneda, Piñeira. Por ahí al costado había vivido. Entonces se le da una casa, sacan 6 familias. Entonces el intendente en aquel momento va a visitar a una de las familias y ve algo que le llama la atención. El termotanque, los termotanques, cuando uno los compra, vienen con un plástico afuera, ¿no? Uno tiene que, es un plástico bastante rígido. Bueno, cuando va a la vivienda, había pasado 8 días, 9 días, estaba el termotanque con el mismo plástico. Entonces preguntó qué había pasado, si no funcionaba. Bueno, lo que había pasado es que esa gente nunca se había bañado en agua caliente. O sea, uno piensa con una lógica distinta. O sea, habían vivido a la vera del riachuelo toda su vida. O sea, no tenían la lógica de la higiene. Entonces ahí nos dimos cuenta que claramente la vivienda era mucho más que darle la vivienda, darle la llave y irnos. Había que trabajar con ellos, cómo encender ese termotanque, cómo trabajarlo, darle un instructivo. Bueno, hoy se llama distintas cosas, ¿no? Hay etiquetado de vivienda, un montón de cosas que nacieron después
Pero claramente eso tiene que ver con el ejercicio profesional también. Tiene que ver con nutrirnos en esto que digo de lo multidisciplinario. Cada situación y cada barrio popular es distinto. Y estoy seguro que hay que trabajarlo junto con el barrio. No hay manera que lo pueda resolver un arquitecto, un ingeniero, un sociólogo, un trabajador social. Tenemos que estar todos juntos, pero trabajando con la gente del barrio. Y pudiendo discutir con ellos, porque otro tema muy habitual es vamos y la resolvemos porque tienen barro, y le hacemos el pavimento, pero no le hacemos el desagüe pluvial. Cosa típica, cosa típica. Y el problema es que después se inunda. Estamos viendo, yo doy proyecto final, entonces este año estamos haciendo intervenciones en barrios populares. Y entonces uno de los problemas que tenemos es que están ubicados en lugares con cotas bajas y donde claramente hay un dato en los cálculos hidráulicos que es el tiempo de recurrencia, ¿no? El TR. Entonces, un TR más o menos habitual puede ser 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 10 años se van a inundar. Pero uno ya sabe que va a pasar eso. Entonces, me tocó alguna vez ir a La Plata. ¿Se acuerdan la gran inundación que hubo en La Plata? Hace unos años atrás, muy poquito, no me acuerdo, creo que fue en el 2014, 2013, no me acuerdo, por ahí. Entonces, hablando con la gente de hidráulica de la Universidad de La Plata, me decían que el tiempo de recurrencia que ellos habían estudiado en esa inundación era de 5.000 años. O sea, imposible, digamos. Y ahí hay otra cuestión también que aprovecho. No tenemos estadística, no tenemos información, hay que producir información. Por eso los observatorios universitarios y todas estas cosas son importantes. Y también las instituciones como la de ustedes tenemos que juntarnos para generar información, porque eso es lo que va a posibilitar tomar mejores decisiones políticas. Yo creo que información, buenos datos, estudiar los temas y trabajarlos con la comunidad me parece que son las salidas para poder urbanizar los barrios populares. Y hay un laburo inmenso para hacer. Yo decía un dato que son 12 años si uno tuviera una inversión constante y muy alta permanentemente para superar el tema de vivienda. O sea que imagínense que va a llevar bastante más tiempo. Así que bueno, habrá que estar atentos. Bueno, después de haber escuchado con mucha atención, lo voy a definir en 2 palabras, Jorge. Para nosotros ha sido un honor tener la posibilidad de compartir este momento con vos, que agradecemos infinitamente, como siempre, y a los compañeros, colegas, compañeros de APSE, compañeros del interior, compañeros de la Confederación General de Profesionales, hay compañeros de otras instituciones que vemos ahí, compañeros del Ministerio bueno, compañero del Ministerio de Catopovic, el ministro Catopovic, y en fin, a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Reitero, Jorge, para la Fundación Excelencia ha sido un honor, un honor. Y ahora, para finalizar, pido un aplauso para el ingeniero Jorge Calzoni, agradeciendo su disertación. No, muchas gracias a ustedes, gracias Ricardo, de verdad, un gusto grande y nada, a mí me entusiasma, como verán estos temas, me entusiasman y me encanta poder compartirlo con tantas amigas y amigos que de verdad los quiero mucho, los respeto, los admiro, así que nada, un gusto grande, gracias. Gracias Jorge, muchas gracias. Gracias Jorge, y a todos los participantes de acá a 10 días les estaremos informando sobre nuestra próxima conferencia en el ciclo de conferencias que realizamos desde Fundación Excelencia. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta disertación de Jorge Calzoni. Gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Chao, buenas tardes.